Bueno, buenas tardes. Harto calor, hace harto calorcito hoy día en La Serena. Muy bienvenido a todas las personas que han venido hoy día. Como dijo el pastor Carlos, ¿cierto? Este es un tema que realmente debiera ser muy importante para los cristianos. Es un tema muy central en el tema del cristianismo. Es un tema que rara vez se toca en las iglesias, ¿ya? Gracias al Señor, ¿cierto? Yo ya llevo varios años estudiando este tema, pero me he dado cuenta, y muchas personas se han dado cuenta, que es un tema muy importante, particularmente en la juventud. En el caso de los niños que están en sus colegios, todo tipo de colegios, y también los jóvenes una vez que entran a la universidad. Entonces, por eso es el título de esta presentación es ¿puedes tú defender lo que crees? Porque básicamente tanto los jóvenes como los niños, particularmente ellos, pero también nosotros como adultos, en algún momento vamos a tener que defender aquello que nosotros creemos, ¿ya? ¿Cuáles son los temas que nosotros vamos a ver esta noche? Vamos a ver, la Biblia tiene las respuestas, el origen del universo, el origen de la vida, y ya para la próxima semana veríamos los últimos dos puntos, que es el registro fósil y los dinosaurios. Bueno, uno de los aspectos más importantes para todo cristiano es tener muy claro cuál es nuestra fe, cuál es nuestra cosmovisión, cuál es nuestra forma de ver el cosmos. Y principalmente hay dos cosmovisiones. Una, que en esta ocasión la vamos a poner como nombre la cosmovisión naturalista, ¿ya? Y otra sería la cosmovisión creacionista bíblica. ¿En qué consisten estas cosmovisiones? En el caso de la naturalista, que también algunos le pueden decir evolucionista, consiste de que entre hace 13 a 15 billones de años, ¿cierto?, ocurrió lo que se conoce como el Big Bang, esta expansión del universo. Luego, hace 4,6 billones de años aproximadamente, se habría formado la Tierra en forma espontánea. Luego, hace 4 billones de años, se habría formado la vida en la Tierra, nuevamente a través de procesos azarosos y a través de un proceso que se conoce como evolución, pero específicamente macroevolución. La vida llegó a tener la complejidad que es la que nosotros podemos apreciar hoy en día. ¿Qué es lo que toca para el futuro? Es una gran interrogante según esta cosmovisión. No se sabe. Y muchas veces se escuchan cosas como todo depende de ti, no sabemos lo que va a pasar con el planeta Tierra, todo depende del ser humano, etc. Por otro lado, la cosmovisión creacionista bíblica, que es lo que nos dice la Biblia, que aproximadamente el año 4000 antes de Cristo habría ocurrido los eventos que aparecen desde Génesis 1, versículo 1 en adelante. Habrían ocurrido estos 6 días de la creación donde todo fue creado, ¿cierto? Dice los cielos, las tierras, todo fue creado en ese periodo. Y al poco andar de esa creación, Génesis capítulo 3 nos habla sobre la caída del ser humano, el pecado. Luego de eso vendría, después de varias generaciones, lo que aparece como el diluvio universal, donde Dios hizo un juicio de agua a todo el planeta. Luego que Noé, su esposa, los 3 hijos, ¿cierto?, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas, se bajaron del arca, poblaron la tierra, y nuevamente al poco tiempo tenemos la Torre de Babel, esta confusión de las lenguas, ¿cierto?, para que la población humana se distribuyese por todo el planeta. Luego tenemos aproximadamente el año 33 después de Cristo, la venida de Jesús, del Hijo de Dios, que vendría, ¿cierto?, a corregir lo que aparece en la Biblia en el capítulo 3 de Génesis. Luego llegamos a hoy en día, y ¿qué es lo que nos espera en un futuro, ¿cierto? Aparece el rapto, luego aparece lo que se conoce como la segunda venida de Jesús, el milenio y finalmente un juicio de fuego, para finalmente tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta cosmovisión, esta visión, esta forma de tener una claridad,
una imagen completa de ambas cosmovisiones es muy importante. Es muy importante porque básicamente esto nos permite a nosotros entender nuestra fe. Nuestra fe o está en una cosmovisión creacionista bíblica o en esta cosmovisión naturalista, ¿ya? En una u otra. Hay personas que pueden decir, no, en realidad yo no creo en el tema de que en la Tierra se formó la vida espontáneamente, yo creo que vinieron unos extraterrestres, etc. Pero básicamente uno diría, bueno, ¿y esos extraterrestres cómo se formaron? Y la mayoría de ellos, las personas ateas normalmente dicen, no, yo creo que se formó espontáneamente. Entonces básicamente sigue siendo una cosmovisión naturalista, ¿ya? La Biblia tiene las respuestas. Las principales preguntas que se puede hacer la humanidad aparecen en la Biblia, ¿cierto? ¿Quién creó? Dios. ¿Qué es lo que creó? Todas las cosas que nosotros podemos ver y las que no podemos ver también. ¿Cómo se creó? Con su poder. Al hablar creó. ¿Cuándo? Aproximadamente hace 6.000 años atrás, ¿cierto? Estamos hablando de 4.000 antes de Cristo, es decir, más o menos 6.000 años atrás. ¿Cuánto se demoró? 6 días. ¿Por qué fuimos creados? Por amor. Nuestra naturaleza es pecaminosa, es caída, ¿cierto? Como ser humano. ¿Qué es lo que ocurrió en la antigüedad? Aparece en el libro de Génesis, capítulos entre el 1 y el 11. ¿Qué es lo que va a ocurrir? También aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que ocurre al morir? El juicio. La Biblia, hay personas que pueden creer en ella y otras que no pueden, que no creen en ella, digamos, pero no pueden decir de que en la Biblia no están las respuestas. ¿Ya? En la Biblia están las respuestas de todas estas preguntas que son las principales. Respecto a los 6 días de creación, es importante saber de que hay una multitud de personas, científicos muy serios que han trabajado en instituciones muy formales, muy serias a nivel mundial y que creen literalmente en los 6 días de la creación que aparecen en la Biblia. Literalmente. Por lo tanto, esto no se trata de, y esa es una de las primeras cosas que hay que aclarar, de que esto es la fe o la religión versus la ciencia. Porque si es así, todas estas personas tienen mucho conocimiento y aún así creen en los 6 días que aparecen en la Biblia. Primer punto, puede que muchas personas en algún momento se encuentren con alguien que les pregunte sobre la evolución. ¿Ustedes creen en la evolución? Y la principal respuesta que nosotros debemos dar es pedir que nos aclaren si están hablando de microevolución o de macroevolución. ¿Por qué? Porque la palabra evolución es una palabra muy resbaladiza, muy general. En el fondo lo que quiere decir evolución es cambio, cambio. Y si alguien le pregunta a ¿ustedes creen en el cambio? Bueno, depende, ¿qué tipo de cambio? Por eso cuando alguien nos habla o nos pregunta sobre la evolución, nosotros debemos pedirle que nos aclare si es macro o microevolución. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En este libro del año de 1960, que se llama Implicaciones de la evolución, ¿cierto?, dice, hay una teoría que declara que se pueden observar a muchos animales vivos sufrir cambios de manera de que nuevas especies son formadas. A esto se le puede llamar la teoría especializada de la evolución y se puede demostrar en algunos casos por medio de experimentos. Esta es la microevolución, algunos pequeños cambios que sí se pueden observar, demostrar, repetir por medio de experimentos. También se le conoce como selección o también como adaptación. Esto es algo que se observa. Nosotros lo podemos observar hoy en día, los agricultores lo aplican por muchos siglos, ¿cierto? Se refiere a cambios o variaciones horizontales, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos, en el caso de la parte agrícola, tenemos vacas que tienen cuernos más largos, más cortos, hay vacas que tienen manchas, otras no, de distintos colores, ¿cierto? Pero siguen siendo vacas, ¿cierto? A veces se le puede dar hasta un nombre nuevo, una especie nueva. En el caso de las bacterias que son resistentes, también se les da a veces algún nombre de una especie nueva que encontraron, que descubrieron. Pero básicamente siguen siendo bacterias, siguen siendo vacas, siguen siendo perros. Esta es la teoría especializada de la evolución o microevolución, ¿ya? Y aquí tenemos el caso de las vacas. Diferentes tipos, diferentes formas, pero siguen siendo vacas. Otro ejemplo
de la microevolución la podemos observar en estas dos imágenes. ¿Ya? Son cráneos de animales, ¿cierto? Y uno podría preguntarse y decir, bueno, ¿serán la misma especie? ¿No es la misma especie? ¿Qué son? ¿Ya? Y es interesante descubrir de que en realidad son los cráneos de un chihuahua y un gran danés. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no existieran esas especies hoy en día, la especie de los perros no existieran hoy en día y encontraran estos cráneos? Lo más probable es que dijeran que estos son completamente distintos, no tienen nada que ver uno con otro, pero nosotros sabemos que sí. Y esto nos demuestra que la microevolución o la selección o la adaptación puede producir unos cambios tremendos en la forma, ¿ya? De lo que se va a encontrar, de los huesos en este caso. Ahora, la gran diferencia es lo que se conoce como la macroevolución, ¿cierto? Dice que hay una teoría que dice de que todos los seres vivos del mundo han surgido de una única fuente, la cual provino de una forma inorgánica, es decir, sin vida. A esta teoría se le puede llamar la teoría general de la evolución, o macroevolución, o evolución uniformista darwiniana. ¿Ya? Normalmente ustedes los van a ver en los textos escolares con este tipo de esquemas donde aparece una raíz, ¿cierto? Como la raíz del tronco de un árbol, donde sería esta única especie original que a través de millones de años, ¿cierto? Y billones de años se habría transformado en lo que nosotros vemos hoy en día. Ese organismo original habría dado lugar a todo lo que conocemos, las bacterias, los virus, todo el reino animal y vegetal, digamos, con toda la complejidad que ustedes pueden apreciar hoy en día. Esa es la teoría generalizada de la evolución, o la macroevolución. Por eso, y eso es algo que nosotros hacemos mucho hincapié acá con los jóvenes y los niños, ¿cierto?, que ven esta materia, nosotros siempre les decimos que ustedes tienen que preguntar ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? En el caso de la ciencia experimental, se exige de que para que algo pertenezca a la ciencia experimental debe ser observable, debe ser repetible, debe ser experimentable y debe ser falsificable. Yo tengo que poder observarlo, mirarlo. Este experimento yo tengo que poder repetirlo en diferentes condiciones. Da lo mismo si estoy acá en La Serena, o estoy en Coquimbo, o estoy en Punta Arenas, o estoy en Alaska. Tiene que poder repetirse en la experiencia. Debe ser experimentable. Yo puedo jugar con los factores, tiempo, temperatura, presión, y debe ser falsificable, o sea, debe haber alguna forma que yo pueda autodemostrarme de que estoy mal. Debo decir, mira, si estoy en lo correcto, esto va a ocurrir. Si no estoy en lo correcto, va a ocurrir esto. ¿Qué es lo que pasa con la macroevolución? No es observable, porque se supone que es algo que ocurre a través de millones y billones de años. No es repetible, porque ya ocurrió y se demora tanto en que vuelva a ocurrir. No es experimentable, no puedo cambiar las diferentes variables, ¿cierto? Y tampoco es falsificable, porque la verdad es que cada vez que encuentran evidencia de que algo no es producto de la evolución, salen con otra teoría que de alguna forma u otra dice, bueno, en realidad sigue siendo evolución. ¿Qué es lo que pasa con la microevolución? Sí es observable. Yo sí puedo ver que generación tras generación de una raza de perros va cambiando. Yo sí puedo ver que, por ejemplo, las vacas que producen más leche, si se empiezan a seleccionar, cada vez empieza a aumentar su producción. Es repetible, esto lo podemos hacer en distintos lugares. Es experimentable, puedo probar con diferentes tipos de alimentos. Es falsificable, yo puedo decir, si esto es correcto, va a pasar esto, y si esto es incorrecto, no va a ocurrir eso. ¿Ya? Por lo tanto, debemos tener muy claro que en términos de evidencia, no existe evidencia para la macroevolución y sí existe evidencia para la microevolución. Existe evidencia. Por lo tanto, como resumen, la macroevolución, que también se le conoce, se basa en lo que se conoce como el materialismo, ¿cierto? O naturalismo, ¿ya? Y como tal, la macroevolución es una ideología donde no puede existir un Dios creador, ¿cierto? Y en el caso del naturalismo, exige de que todo lo que yo observo debe poder explicarse por medios naturales, por cosas que yo observo hoy en día en la naturaleza. No permite eventos sobrenaturales, ¿ya?
Y otro aspecto importante es que la macroevolución no es ciencia porque no presenta evidencia. Y ese es ese punto tan importante que les decía yo, que uno siempre tiene que cuestionarse, sea lo que sea, digamos, sea si estamos hablando en este caso del ámbito científico, pero si estamos hablando en el caso del ámbito de la ciencia, también, de la fe, de la Biblia, también es importante cuestionarse cuál es la evidencia. Si alguien se le acerca a uno, por ejemplo, y le empieza a hablar sobre toda una doctrina, y uno le dice, bueno, ¿y dónde está la evidencia? En nuestro caso, ¿dónde está escrito? ¿Ya? ¿Con qué se sustentan las cosas? Y eso es algo muy importante. Veamos respecto al segundo punto que íbamos a ver, el tema del origen del universo. ¿Qué es lo que nosotros sabemos del origen del universo? Recordando un poco esta cosmovisión que vimos al principio, ¿cierto? Dice que entre 13 y 15 billones de años habría ocurrido este famoso Big Bang, la famosa teoría del Big Bang. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es un versículo que está muy asociado con esta pregunta y con esta sugerencia que siempre les digo yo, que tienen que preguntarse dónde está la evidencia. Debemos usar nuestra mente. Es importante que toda persona, y eso incluye a los cristianos, usen su mente y se cuestionen y pregunten cuál es la evidencia. Una buena pregunta respecto al Big Bang es ¿de dónde vino la materia que creó esa gran bola de fuego? ¿Qué es lo que dice la teoría del Big Bang? Dice que toda la materia y toda la energía que hay hoy en día en el universo estaba concentrada en un punto semejante al punto de cualquier libro, de cualquier texto. Pero la pregunta es, bueno, ¿y de dónde vino todo eso? ¿De dónde vino toda la energía? ¿De dónde vino toda la materia? Este físico, que es muy famoso, que se llama Paul Davies, que es ateo, físico, evolucionista, ¿cierto?, escribió en este libro, el Big Bang representa la suspensión instantánea de las leyes de la física, un repentino y abrupto flash sin leyes físicas que permitió que algo se formase de la nada. Representa un verdadero milagro. Ese algo que dice ahí, permitió que algo se formase de la nada, es todo. Porque lo que está planteando la física actual es que ese puntito que dio origen al Big Bang apareció de la nada, apareció espontáneamente, que es algo que contradice completamente las leyes de la física. Pero eso es lo que se plantea hoy en día. Y esto es algo que no se habla, no se enseña, porque es un tremendo vacío. Joseph Silk, que tiene un PhD en astronomía, ¿cierto?, en la Universidad de Oxford, también escribió, es justo decir que todavía tenemos una teoría sin un comienzo. Hay una teoría de esta expansión de este puntito, pero ¿de dónde vino? No se sabe. Otro astrofísico, ¿cierto?, dice, estaba feliz de anunciar que los astrónomos no tienen la más mínima evidencia de la supuesta producción cuántica del universo a partir de una nada primordial. Esa es la teoría actual. Todo lo que ustedes ven hoy en día en el universo vino de la nada. Apareció espontáneamente, concentrado en un puntito y se expandió. Esa es la teoría. Por lo tanto, el origen del universo, desde la cosmovisión naturalista, ¿cierto?, nosotros podemos decir que si la evolución no es capaz de explicar el origen de la materia y la energía a partir de medios naturalistas, es decir, a través de procesos que nosotros observamos en la naturaleza, no tiene cimientos. ¿Por qué yo, por lo tanto, debo aceptar la evolución, o en este caso la teoría del Big Bang, ¿cierto?, cuando ya sé que no pueden presentar la evidencia, ¿cierto? Yo ya tengo una fe. Y hay una deducción lógica, por lo tanto es completamente racional pensar o creer de que Dios, a través de procesos sobrenaturales, habría creado toda la materia y toda la energía. En el fondo, respecto al tema de la creación o el origen del universo, ambas cosmovisiones necesitan un evento sobrenatural. Ambos. ¿Ya? Otro aspecto importante. ¿Cómo comenzó la vida? Bueno, como vimos al principio, básicamente hay dos posibles orígenes. Uno es que ocurrió o evolucionó a través de procesos naturalistas, materialistas, ¿cierto? Es decir, a través de procesos lentos, miles de millones de años.
Y la otra opción es que la vida fue creada, ¿cierto? Nuevamente, la tercera opción, que algunos dicen que venimos de extraterrestres que sembraron la vida en la Tierra, sigue siendo la misma pregunta: ¿de dónde salieron los extraterrestres? Y ahí también tenemos dos opciones: o los extraterrestres fueron creados, o los extraterrestres evolucionaron espontáneamente a partir de la nada, a partir de estos procesos materialistas, naturalistas. El modelo evolutivo, ¿cierto?, asume de que hace 4,6 billones de años se habría formado la Tierra espontáneamente, y luego ciertos compuestos químicos se formaron en lo que se conoce como una sopa primordial. Estos compuestos químicos se fueron uniendo y fueron formando moléculas, y estas moléculas se unieron y a través de procesos muy lentos y completamente aleatorios se formó la vida. Y por lo tanto tenemos esta que es la famosa ecuación de la vida según esta cosmovisión, que dice que tiempo más el azar va a formar la vida. Es lo que dice Colosenses 1:16, la otra cosmovisión, ¿cierto? Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa es la gran diferencia entre ambas cosmovisiones. Recordando un poquitito el vocabulario que nosotros vimos en química, podemos decir de que la unidad básica, ¿cierto?, es el átomo. Una agrupación o disposición de átomos forman moléculas, y si yo a alguna de estas moléculas le doy una disposición, las ordeno de alguna forma específica, voy a formar aminoácidos. Y nuevamente, si ordeno estos aminoácidos de alguna forma bien específica, voy a obtener las proteínas. Las proteínas serían los compuestos más complejos que tendría el ser humano y la vida en general. Las proteínas. Por lo tanto, una de las cosas que a muchos nos mostraron en los textos escolares era el famoso experimento de Miller, donde en una cámara y en un experimento cerrado, ¿cierto?, en un laboratorio, él colocó en una cámara de entrada estos compuestos químicos que serían o formarían esta sopa primordial, le aplicó una chispa, ¿cierto?, electricidad, un condensador, un vaso precipitado aparece ahí donde iba recibiendo lo que se iba formando, y se estaba formando vapor de agua en otro lado. Bueno, este experimento se muestra en muchos libros de ciencia como la evidencia de que la vida se puede formar espontáneamente. Pero la verdad es que el experimento de Miller no produjo proteínas, produjo solamente aminoácidos, no alcanzó a producir proteínas. Ahora, importante, el ciclo del experimento de Miller no tenía oxígeno. Tenía esta sopa primordial, pero no tenía oxígeno. ¿Por qué? Porque la vida no puede empezar con oxígeno. ¿Por qué no puede? Porque el oxígeno está permanentemente rompiendo los enlaces químicos que se van formando. Tampoco puede generarse la vida sin oxígeno, porque si no tenemos oxígeno, no podríamos tener esta capa de ozono en nuestra atmósfera, que es la que nos protege de estos rayos del sol. Otra teoría: la vida comenzó en los océanos. Químicamente, ¿es eso posible? ¿Es eso factible? No. ¿Por qué? Por un proceso conocido como hidrólisis, que es la reacción química, ¿cierto?, donde el agua está permanentemente rompiendo los enlaces químicos. Es decir, con oxígeno, sin oxígeno o en el agua, si esta vida se hubiera formado espontáneamente, se hubieran descompuesto, se hubiera roto todos los enlaces inmediatamente, producto de la naturaleza de la química. Ahora, respecto a los aminoácidos, que es la base para producir estas proteínas, ¿cierto?, hay más de 2000 tipos de aminoácidos, pero para la vida en general, humana o no humana, vegetal, solamente hay 20 que son utilizados. Ahora, es importante saber que en la química en general está lo que se conoce como la imagen especular de: tenemos aminoácidos de mano izquierda, aminoácidos de mano derecha, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque en el caso de la vida, el 100% de los aminoácidos que se utilizan son levógiros, es decir, de mano izquierda. Si yo estoy tratando de crear vida y empiezo a unir aminoácidos de mano izquierda y de repente me equivoco y meto un aminoácido de mano derecha, se acaba, no puedo producir las proteínas que son tan necesarias. En el caso del experimento de Miller, produjo
tanto levógeros como dextrógeros los aminoácidos. Y eso es característico de la vida de un ser humano, de una planta, una vez que muere. Nosotros tenemos el 100% de aminoácidos de mano izquierda y una vez que una persona fallece, de a poco sus aminoácidos empiezan a cambiar a aminoácidos de mano derecha y finalmente termina 50% izquierdo, 50% derecho. Por lo tanto, la evidencia de Miller, más que vida, es muerte en realidad. ¿Ya? Ahora, alguien podría decir, bueno, pero quizás es muy difícil la formación de la vida, pero dado suficiente tiempo, podría ocurrir. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿esa es una declaración válida? ¿Es eso una declaración científica? ¿Está bien científicamente hablando eso? ¿Dado suficiente tiempo, cualquier cosa puede ocurrir? Y la verdad es que no. Existe científicamente lo que se conoce como el límite de la probabilidad universal. ¿Y qué es lo que dice ese límite? Dice que si un evento, cualquier evento, tiene una probabilidad inferior a 10 elevado a menos 150, nunca va a ocurrir. Ese evento nunca va a ocurrir. ¿Cómo se obtuvo ese valor? Se obtuvo a través de esa ecuación donde básicamente tomaron todos los átomos que hay en el universo, lo multiplicaron por la tasa de diferentes combinaciones de átomos por segundo y luego lo multiplicaron por todos los segundos que habrían en el universo, si es que realmente el universo tiene 14, 15 billones de años, y por si acaso ese número de segundos lo multiplicaron por 1 billón para asegurarse. Y eso les dio 10 elevado a 150. Entonces, existe un límite, ¿ya? Por lo tanto, el azar y el tiempo tienen un límite, y aunque yo asuma billones de años y conociendo la inmensidad del universo y las interacciones, han ocurrido 10 elevado a 150 interacciones entre todos los átomos del universo desde hace 14,5 billones de años atrás, ¿ya? Ese es el límite. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que se forme una proteína? 10 elevado a menos 191. O sea, matemáticamente, científicamente, es imposible que una proteína se forme en forma espontánea. Una proteína. Y para la vida se necesitan por lo menos unas 40 proteínas, pero por lo menos. Entonces, yo lo que estaría necesitando es que se produjese azarosamente, en este caso, 40 proteínas y que interactuaran a la perfección. ¿Cuál es la probabilidad de que se forme una célula? Que, por si acaso, cada vez nosotros sabemos que es mucho más complejo de lo que creíamos hace años atrás, es 10 elevado a menos 40.000. O sea, absolutamente imposible que se haya formado una célula en forma espontánea. Estas personas que vamos a ver ahora son citas de personas que se declaran ateas, no son personas que sean cristianas o judías o de algún tipo de fe religiosa, digamos, que crean en algún dios. Bernard Lowell, PhD en astronomía, ¿cierto?, dice que las probabilidades de que se forme la vida espontáneamente es 0. Francis Crick, uno de los co-descubridores de la molécula del ADN, dice: no se pudo haber creado la vida espontáneamente, no se pudo haber sintetizado, da lo mismo cuánto tiempo, dice él. Es decir, da lo mismo si son 14 billones, 140 billones, 1400 billones, la probabilidad es 0, ¿cierto? Y en el caso de Robert Grange, también otro investigador famoso, dice que las probabilidades son 0. Aquí, en este caso, ¿cierto?, John Joe McFadden dice que la célula más simple no pudo haber surgido por el azar. Y vuelvo a recalcar el tema, lo que la investigación, lo que la ciencia nos está entregando hoy en día es que la célula es cada vez más compleja de lo que pensábamos, más complejo. Franklin Harold, ¿cierto?, un profesor de bioquímica, dice: el origen de la vida es también un problema persistente sin una solución a la vista. Es decir, todas esas personas no creen en un Dios, para empezar, no tienen, por así decir, ese sesgo, pero aún así, como científicos, tienen
la honradez, digamos, de decir, en realidad la vida es imposible que haya surgido espontáneamente. Cuando uno empieza a ver la química, cuando uno empieza a ver la física, cuando uno empieza a ver las matemáticas y las probabilidades, uno se da cuenta que es absolutamente imposible, ¿ya? Sin embargo, a la mayoría de nuestros niños, digamos, en los colegios, lo dan por hecho. Y los profesores se los enseñan de esa misma manera, en muchos casos, y ellos lo transmiten. Entonces, ese es un tema importante. Repasando un poquitito el tema de las cosmovisiones, ¿cierto? Tenemos estas dos cosmovisiones generales, ¿cierto? La naturalista y la cosmovisión creacionista bíblica. Vimos que el Big Bang entre 13 y 15 billones de años, formación de la Tierra 4,6, la vida hace 4 billones de años y luego este proceso conocido como macroevolución, ¿ya? Un proceso de 4 billones de años para formar la vida, no solamente esta célula original, sino que todo lo que conocemos nosotros hoy en día, toda la vida tendría la complejidad a través de estos 4 billones de años y un futuro incierto. La Biblia, por otro lado, ¿cierto? Más o menos 6.000 años atrás, es decir, 4.000 años antes de Cristo, se habría formado el origen. Luego la caída del ser humano, Génesis capítulo 3, diluvio universal, un juicio de agua, la Torre de Babel, Jesucristo el año 33 después de Cristo, hoy en día, y una serie de eventos a futuro. Esa es, como vuelvo a insistir, digamos, este tema de las dos cosmovisiones es muy importante que lo tengamos claro, ¿ya? Para ver cuál y comparar cuáles son las diferencias, ¿ya? Vamos ahora al primer coffee. Bien, entonces vamos a ver ahora la segunda parte. Como les decía al principio, la idea son 4 partes. La presentación está dividida en 4 y la idea es que hoy día veamos 2 y la próxima semana las otras 2. Siempre las presentaciones las comenzamos repasando esta visión general de las cosmovisiones. Bien. Entonces ahora nos tocaría ver el registro fósil, que es como el cuarto gran tema. Para eso vamos a tener 2 lecturas. La primera de ellas, ¿cierto?, es Oseas 4:6, que nos dice un poco por qué estamos estudiando estos temas. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ya, entonces ahí está el tema de la falta de conocimiento, muy relevante. Y primera de Pedro 3:15, que es otro versículo que también, si quieren, lo anotan ahí porque es muy, muy importante. Si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ya, entonces el llamado a estar siempre preparado para presentar una defensa de nuestra esperanza, ¿ya? Siempre debemos estar preparados para tener esa defensa. En este caso, ¿cierto?, un texto de ciencia y uno de la Biblia, digamos. Primero vamos a ver el tema de la columna geológica. La columna geológica, ¿cierto?, que aparece nuevamente en muchos textos escolares e incluso universitarios, habla sobre esta imagen, ¿cierto?, de distintos nombres, algunos de ellos muy raros, que a su vez están asociados a periodos más generales, que se le llaman eras, y a su vez están asociados con algunos fósiles, que se le llaman fósiles claves. De tal manera que si yo me encuentro con un cierto tipo de fósil,
yo podría, teóricamente hablando, decir, este fósil, esta especie de fósil, es una especie que se encuentra en el período Jurásico y por lo tanto tiene entre tantos millones de años y tantos millones de años. ¿Ya? Una buena pregunta, nuevamente, el llamado es a preguntarse cuál es la evidencia. ¿Cómo y cuándo nació esta idea? Esta idea, esta concepción, partió con una propuesta del año 1659-1738, que es Benoit de Maillet, que escribió una serie de libros donde él empezó a proponer que la Tierra era una Tierra muy, muy antigua, que se había formado lentamente. Luego, Georges Leclerc, ¿cierto?, más adelante sacó en el año 1749 un libro de historia natural. Pierre-Simon Marquis de Laplace, ¿cierto?, también escribió un libro donde propuso esta idea de que la Tierra se había formado, y no solamente la Tierra, el sistema solar en general, a través de una nebulosa, James Hutton, 1726 al 97, se especializó en el área de biología, ¿cierto?, y escribió un libro que se llama, dio el concepto de uniformidad, y nació el concepto de uniformismo, es decir, que la Tierra y el universo también se habían generado a través de procesos lentos y uniformes, con pequeños cambios a lo largo de mucho tiempo, versus lo que aparecía y lo que la mayoría de la gente creía en aquella época, que era el catastrofismo, que era lo que aparece en la Biblia. La Biblia habla de grandes catástrofes. Finalmente mencionamos a Charles Lyell, que fue un mentor de Darwin, cuando Darwin se subió al Beagle, a este barco, ¿cierto?, que empezó a recorrer, entre otras partes, las Américas. Llevaba un texto de Charles Lyell, ¿cierto?, que fue, por así decir, el padre de la geología. Era abogado de profesión, pero escribió un libro que se llamaba Principios de la Geología y acuñó una frase muy importante que es: el presente es la clave del pasado. Es decir, yo para entender el pasado, tengo que basarme en el presente. Es decir, la única forma de que yo puedo explicar lo que ocurrió hacia atrás es observando lo que veo hoy en día. ¿Ya? Y la Biblia nos habla de eventos catastróficos que ocurrieron una vez, como es en el caso del diluvio universal. Entonces, así se fue formando, digamos, este concepto de uniformismo, terminando obviamente con Charles Darwin y su texto El origen de las especies. Entonces, esa palabra es muy importante. El presente es la clave para el pasado. Ese es el uniformismo o el materialismo o el naturalismo que hablamos a veces. ¿Ya? Son conceptos que en el fondo dice de que para poder explicar lo que podemos observar, solamente podemos utilizar cosas que podemos observar hoy en día en la naturaleza. Ese es el uniformismo, entonces. Principio según el cual los procesos naturales que actuaron en el pasado son los mismos que actúan en el presente. Pregunta: ¿dónde se encuentra la columna geológica? Y la respuesta es en un solo lugar, en los textos. Es el único lugar donde ustedes van a encontrar la columna geológica. No la pueden encontrar en un lugar físico. 1989, el libro Ciencias de la Tierra dice: si hubiese una columna de sedimentos depositada continuamente desde la formación de la Tierra, la historia completa del planeta se podría reconstruir. Desgraciadamente, esa columna no existe. Siempre, donde dice ahí, donde faltan sedimentos, hay un quiebre en el registro sedimentario. Dichos quiebres generan brechas en el registro que pueden variar desde unos pocos años a cientos de millones de años. Es decir, nunca se va a encontrar la columna geológica completa. Siempre hay brechas, quiebres, cortes. ¿Ya? Y ahí estábamos viendo el tema de los fósiles clave. Bueno, otra pregunta importante: ¿cómo se forman los fósiles? Y lo tradicional, ¿cierto?, es que, por ejemplo, acá este pececito se va moviendo por el agua y de repente muere. ¿Ya? Muere, cae al fondo del mar, ¿cierto?
y después de un tiempo se empiezan a formar capas y capas sobre capas, y después de un periodo y después de que pasa bastante tiempo, ¿cierto?, ese pececito se transforma en un fósil, ¿ya? Eso no es lo que ocurre, ¿ya? Si ustedes hablan con cualquier persona que ha estado en el mar o que es buzo, le puede decir de que apenas muere un pez, desaparece el pez porque salen todo tipo de animales que van a comer diferentes partes y restos, y de un día para otro prácticamente no queda nada, ¿ya? Entonces, eso no es como se forman los fósiles. Los fósiles no se forman lentamente. Por ejemplo, ¿cómo se formó este fósil de polilla? Una polilla que es algo tan delicado que uno mismo a veces la toca y parte de las alas quedan en los dedos. ¿Cómo es posible que haya caído la polilla sobre un pedazo de barro, etcétera? Y a través de procesos lentos, ¿cierto?, empieza a endurecerse y se transforma y se mineraliza. En este caso, por ejemplo, no sé si pueden ver allá arribita, ahí está el borde rojo, es la polilla. Es un fósil de polilla donde hicieron análisis y estudios, lograron detectar los pigmentos, lograron detectar las estructuras que tienen en las alas las polillas. Imagínense el detalle que pudo quedar registrado en el fósil de esta polilla. ¿Cuánto se demoraría en desaparecer al morir una polilla en el suelo? Nada. Por lo tanto, son procesos rápidos. Los fósiles se producen rápidamente. Aquí tenemos una publicación del 2011, ¿cierto?, donde incluso lograron reconstruir los colores, no solo la forma, los colores, las estructuras de la polilla, ¿ya? Y no solamente las polillas, ¿cierto? Aquí tenemos una publicación del año 2013 con fósiles de plumas, que también son muy, muy delicadas. Colores, forma, estructura. Acá tenemos, por ejemplo, un ictiosaurio dando a luz. No sé si ahí lo pueden ver, ¿cierto? El ictiosaurio dando a luz. ¿Fue un parto lento o una muerte abrupta, ¿cierto? Es un proceso rápido, un parto. Por lo tanto, necesariamente se formó rápidamente los fósiles. Acá, por ejemplo, un pez comiéndose a otro. Comida lenta, puse yo ahí. No, son procesos lentos, o sea, muy rápidos, perdón. Son procesos muy rápidos para captar, por así decir, casi como una foto. Acá vemos algo que, por ejemplo, se conoce como los árboles poliestratos, que son árboles que cruzan, una serie de capas, ¿ya? Y por lo tanto, también está la pregunta, ¿cómo es posible que un árbol pueda vivir tanto tiempo para poder atravesar millones de años? ¿Ya? O cientos de miles de años, digamos. Y la respuesta es que estos árboles fueron capturados en procesos catastróficos donde estas capas necesariamente se tuvieron que acumular en procesos muy rápidos. Otro tema de los fósiles, algo muy común que se encuentra en los fósiles, ¿cierto?, son los famosos trilobites, un grupo de animales que ya no podemos observar hoy en día, ¿cierto?, que desaparecieron. De hecho, es tan abundante que hay más de 17.000 especies descritas de trilobites. Lo interesante es que los fósiles que se han encontrado tienen una tremenda cantidad de detalle físico. Y algo muy particular que en este caso fue una investigación del año 2006, estudiaron los ojos de los trilobites, que eran ojos compuestos y muy, muy complejos. E incluso pudieron hacer cortes en los ojos y ver cómo era la forma de los cristales, por así decirlo, de los ojos. Y ahí se puede ver la forma. Algo muy interesante, por ejemplo, también es que encontraron diferentes tipos de lentes, diferentes formas de los lentes en los ojos. En el caso de los años 1620 se le atribuyó a Descartes la forma de ese cristal que se utilizó para ciertos instrumentos. Después del año 1630, otra forma, ¿cierto? Sin embargo, a la derecha podemos encontrar las especies de trilobites que tenían la misma forma de ese cristal. ¿Ya? Y en esta publicación del año 2006
aparece, y esto lo van a encontrar en varias publicaciones, pero no lo mencionan. Incluso lo pueden mostrar como acá, pero no lo mencionan, ¿ya? Que es que aparece este famoso periodo cámbrico, que no sé si han escuchado hablar de la explosión cámbrica, que es un periodo donde rápidamente no había vida, o bien había vida muy primitiva, por así decir, abajo de ese periodo, y en ese periodo espontáneamente aparece todo tipo de vida totalmente definida, muy compleja. En este caso, lo que descubrieron los investigadores es que durante la explosión cámbrica aparecen todas esas especies de trilobites y cada uno de ellos con una forma de cristal completamente diferente y útil y funcional y perfecta. Diseños de lentes que, como les decía yo, fueron diseñados por seres humanos en los 1600, digamos. Entonces, ese tipo de detallitos, por ejemplo, es lo que en las publicaciones no se suele comentar, ¿ya? Qué raro que de un momento a otro aparezcan todas estas especies. Supuestamente aquí es donde comenzó la vida, digamos, y aparecen todas estas especies completamente distintas unas de otras, con una complejidad increíble, solamente en el ojo, complejidad increíble, o el resto del cuerpo también, pero solamente en el ojo podemos encontrar una complejidad increíble, y que aparecieron en un momento y desaparecieron repentinamente, ¿ya? No se cuestionan eso. Hablan sí de que existieron estas especies. En el año 2011 también salió otra publicación donde encontraron un fósil de un ojo de un insecto. No saben qué especie es exactamente, pero dicen que es muy semejante a esta mosca que sí se encuentra hoy en día, que aparece ahí el nombre, ¿cierto? Y aquí podemos ver, por así decir, la religión de la evolución. Es decir, a pesar de la evidencia que yo tengo, yo creo firmemente en la evolución y por lo tanto los resultados los adapto para que funcione, entre comillas, con mi cosmovisión. Dice, los especímenes descritos aquí representan la primera evidencia microanatómica confirmando que la visión altamente desarrollada, por eso muy muy compleja, en el Cámbrico temprano no se restringió exclusivamente a los trilobites. Los trilobites ya ahora son famosos porque apenas comenzó la vida tenían una visión muy compleja. Bueno, pero ahora dicen no solamente ellos, sino que también esta especie que encontraron. Es más, al poseer lentes más grandes y más numerosos, en el caso de esta mosca, ¿cierto? Además de tener una zona brillante distintiva, son sustancialmente más complejos que los ojos contemporáneos de los trilobites, los cuales a menudo se asumen como los órganos visuales más poderosos de su tiempo. Los nuevos fósiles revelan que algunos de los artrópodos más tempranos ya tenían un sistema visual similar a los que actualmente existen. Si la evolución asume que es un proceso de mejoramiento de las especies, ¿cómo es posible de que hayan pasado tantos millones de años y las especies sigan iguales? Eso lo vamos a ver con más profundidad el próximo viernes, lo que se conocen como los organismos fósiles o los fósiles vivientes. Y aquí viene la parte religiosa, ¿cierto? Dice, los nuevos fósiles revelan que algunos artrópodos más tempranos ya tenían un sistema visual similar a los que actualmente existen, subestimando la velocidad y la magnitud de la innovación evolutiva que ocurrió durante la explosión cámbrica. O sea, lo que están diciendo es que como la evolución necesariamente es verdad, en ese corto periodo del Cámbrico hubo una evolución espectacular y las habíamos subestimado, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que aparecen en las publicaciones que uno tiene que estar atento, porque ahí uno se da cuenta de que realmente la evolución no es ciencia, es una religión, requiere fe, a pesar de la evidencia que está ahí. Perdón, íbamos a ver ahora los fósiles vivientes. Disculpe. Bueno, los fósiles vivientes se dice, ¿cierto?, de una serie de especies que nosotros encontramos hoy en día y que encontramos en el registro fósil, que supuestamente tienen mucho tiempo y que no han cambiado. Aquí vemos algunas de ellas, por ejemplo, el pez navaja, que se supone que tiene
hay fósiles, digamos, de peces navaja idénticos a los que están hoy en día, digamos, pero que el registro fósil se supone que tiene 5,3 millones de años. Caso de jaivas, entre 23 y 38 millones de años, ¿cierto? El caso del pez volador, 95 millones de años, ¿cierto? Ahí aparece el período Cretáceo medio, aparece también el lugar donde se encontraron los fósiles. Muchos de la zona, yo me imagino, conocen el pintarroja, un tipo de tiburón pequeñito, ¿cierto? Aquí 95 millones de años. Peces guitarra o pez ángel también se le dice, 95 millones de años. Rayas también. El caso del celacanto, ¿cierto? Muy interesante el caso del celacanto. El celacanto se supone que no existía, solamente habían fósiles. La teoría decía de que estos peces vivían en las costas de la Tierra y que esas aletas pectorales, las que están más adelante, digamos, como las vieron gruesas, decían que estos peces habían comenzado a caminar en la Tierra, ¿ya? Que demostraba un poco esta teoría de que la vida habría comenzado en los océanos y luego habían entrado en la Tierra. ¿Qué es lo que ocurrió? En el año 1952, ¿cierto? Se pescó por primera vez este individuo en África, en Sudáfrica, ¿cierto? Y se descubrió que la vida de este pez es normalmente a 180 metros de profundidad. Era un investigador que realmente estaba comprando. Fue a comprar pescado para su familia y se encontró con un celacanto en el mercado. Y ahí se fue de espalda. Y ahí empezaron a averiguar y encontraron que efectivamente era una especie que existía actualmente. Y cuando analizaron las aletas pectorales, ¿cierto?, se dieron cuenta que no tenía nada que ver, que eran aletas pectorales nomás. No tenía nada que ver con que estuvieran saliendo a la Tierra. Jaiba herradura, ¿cierto? También 150 millones de años. Crayfish, que es un tipo de langosta de agua dulce, que hay bastante en Estados Unidos, en Australia también, 150 millones de años. Y acá tenemos otro ejemplo, crinoidios, una especie marina, ¿cierto? 345 millones de años. Y esto es mucho, hay mucho tipo de, entre comillas, lo que le llaman los fósiles vivientes, de todo ámbito, también del ámbito no solamente animal, sino también vegetal, árboles, etc. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Esto implica de que todo esto, porque cuando uno habla con una persona que es evolucionista, le dice, oye, pero ¿cómo tú explicas, por ejemplo, el caso del tiburón, el caso de la tortuga o todas estas especies que hemos visto, que no han cambiado? Es decir, no, es que ellos llegaron a un diseño perfecto. Y como llegaron a un diseño perfecto, el proceso evolutivo levantó, por así decir, su freno de mano, ¿ya? Pero ¿cómo tú puedes explicar tantas especies? ¿Ya? Y por otro lado, un montón de otras especies que supuestamente que no siguen evolucionando hoy en día. Bueno, esos son los tipos de contradicciones que uno se encuentra cuando empieza a cuestionar esto y empieza a ver, bueno, ¿cuál es la evidencia de todo esto? Hagamos un resumen, y este es un resumen que aparece en la revista Science, que es como una de las revistas más prestigiosas de nivel científico, ¿cierto? Dice, un gran número de científicos bien entrenados que están fuera del ámbito de la biología evolutiva y paleontología, desgraciadamente, y esto ocurre, tienen la idea de que el registro fósil es mucho más darwiniano de lo que realmente es, Esto probablemente es producto de la inevitable sobresimplificación de las fuentes secundarias, textos básicos, artículos semipopulares. También hay un poco de hacerse ilusiones, dice. En los años posteriores a Darwin, sus seguidores esperaban encontrar progresiones predecibles. Eso es lo que se suponía que iban a encontrar. Pero en general, estos no han sido encontrados, aunque el optimismo es duro de morir y algunas fantasías también se han introducido en los textos escolares. Entonces, los mismos científicos evolucionistas admiten de que el registro fósil, y eso es algo que nosotros también tenemos que tener claro, el registro fósil no es una evidencia de que la evolución sea verdad. Hoy en día, no es así. Entonces, aquí vamos a ver cuál es la teoría según la cosmovisión naturalista, ¿ya? Habría esta célula
original que está en la base de este árbol, ¿cierto? Y que se habría dividido, se habría complejizado a través de muchos años, cientos de miles, millones de años, llegando a este límite entre el precámbrico y el cámbrico, y en el cámbrico ocurre esta explosión del cámbrico, donde encontramos todas las especies de todos los filums que se conocen hoy en día, ¿cierto?, aparecen en la Tierra, de un momento a otro. Y la línea segmentada es porque eso no se ha encontrado en el registro fósil. ¿Ya? Lo único que está en el registro fósil es la explosión cámbrica. En el registro fósil no encuentran que esta célula individual es un poquitito más compleja, empieza a tener varias células juntas, empieza a tener un organismo que empieza a desplazarse, cada vez un registro, pero de a poquitito, digamos, hasta encontrarme con el trilobite, lo que habíamos hablado. No, los trilobites aparecieron de un momento a otro. Esta mosquita que aparecía ahí con el ojo de la mosca, apareció de un momento a otro. Entonces, esa es la evidencia. De un momento a otro aparecen todas las especies, todos los filums aparecen representados en el registro fósil. Cuando yo empiezo a cuestionar la evidencia, por ejemplo, aquí tengo un esquema de un libro evolucionista. Este es un libro evolucionista que habla sobre cómo se formaron los dinosaurios. Y como podemos apreciar acá, ¿cierto?, tenemos en el punto 1 el origen de todos los dinosaurios y que se fueron bifurcando, y que por el lado izquierdo, ¿cierto?, tenemos los cocodrilos que están vivos hasta hoy en día. Un poco más allá aparecen las aves, un poco más allá aparecen toda la ramificación de todos los diferentes tipos de dinosaurios, y la línea azul arriba, la línea azul que está más arriba, son supuestamente los 65 millones de años donde desaparecieron todos los dinosaurios y solamente continúan con nosotros los cocodrilos y las aves. Pero cuando uno dice, ¿y cuál es la evidencia? Y esto es lo que tenía esta revista. Tenía estos gráficos de colores. Y los gráficos de colores, dice, áreas pintadas indican la evidencia sólida del registro fósil. Entonces, la evidencia en el registro fósil de los dinosaurios es que aparecieron en algún periodo y desaparecieron en otro periodo. Pero todas las conexiones, las divisiones, que en el fondo es cuando se supone que empezaron a evolucionar los dinosaurios, están en blanco. No hay evidencia en el registro fósil. Entonces, ese son el tipo de preguntas que nosotros siempre tenemos que hacernos. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? Según un profesor de un museo de zoología comparativa de la Universidad de Harvard, ¿cierto?, dice, teniendo en cuenta la realidad de la evolución, o sea, ya partimos, y eso lo van a encontrar muchas veces, dicen, la evolución es una realidad, la evolución es verdad, es un hecho. Se esperaría que los fósiles evidenciaran un cambio gradual y constante. Eso es lo que dijo Darwin que se iba a encontrar, si su teoría era verdad. Un cambio gradual y constante de las formas ancestrales de sus descendientes. Pero esto no es lo que el paleontólogo encuentra. En cambio, él o ella encuentran lagunas en casi todas las series de Phylum. Lagunas. Les faltan. ¿Qué es otro tipo de cosas que nosotros vamos a encontrar en algunos textos? Dicen de que el 99,9% de las especies que han existido están extintas. Es decir, lo que nosotros observamos hoy en día es el 0,1% de todo lo que ha existido. Eso lo dicen. ¿Por qué? Porque todo lo demás fue evolución. El grueso de ese tronco es la evolución, digamos. Nosotros solamente vemos hoy en día las puntitas, el puzzle que está ahí arriba. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? La evidencia, y este cuadro yo entiendo que es un poco difícil de comprender, pero básicamente lo que dice este cuadro es que todo lo que nosotros vemos hoy en día, si nosotros hacemos un listado de todas las especies que nosotros encontramos hoy en día, representa un 90% de las especies de los fósiles encontrados. Representa un 84,1% de los bivalvos encontrados. ¿Entienden? Entonces,
ese 0,01% que está diciendo que el 99,9% murió, es falso. O sea, cero evidencia de eso, pero es muy popular decir ese tipo de cosas. Entonces, lo que nos está diciendo este cuadro es que básicamente lo que se encuentra en el registro fósil es en gran medida lo que nosotros encontramos hoy en día. Estas especies como trilobites que desaparecieron, dinosaurios que desaparecieron, en la minoría. La gran mayoría de los fósiles son organismos que nosotros encontramos hoy en día. ¿Ya? Darwin mismo escribió en 1859, dice, finalmente, considerando no un tiempo determinado, sino todo el tiempo, si mi teoría es cierta, si lo que yo digo es cierto, si la teoría de la evolución darwiniana es cierta, tienen que haber existido innumerables variedades intermedias que enlacen estrechamente todas las especies del mismo grupo. Pero el mismo proceso de selección natural tiende constantemente, como tantas veces se ha hecho observar, al exterminio de las formas madres y de los eslabones intermedios. Eso nos está diciendo que no deberían existir estos famosos fósiles vivientes. ¿Ya? En consecuencia, solo pueden encontrarse pruebas de su pasada existencia en los restos fósiles, los cuales, como intentaremos demostrar en uno de los capítulos siguientes, están conservados en registros sumamente imperfectos e interrumpidos. ¿Ya? Entonces, dado lo anterior, ya no es una excusa válida, porque no encontramos en el registro fósil, y eso es algo que mucha gente tampoco sabe, no encontramos en el registro fósil estas variedades intermedias, innumerables variedades intermedias que enlazan estrechamente todas las especies del mismo grupo. Si nosotros, si dicen los científicos, por ejemplo, que las aves actuales provienen de los dinosaurios, que es un tema que se dice, bueno, nosotros debiéramos encontrar innumerables variedades intermedias, y eso no está. Y no está en todo tipo de teorías, digamos. Lo que sí se encuentra son especies completamente formadas, con todas sus características que aparecen en algún momento. En la gran mayoría están hoy en día con nosotros, como veíamos nosotros, 80%, 90%, la podemos encontrar hoy en día, y hay un pequeño porcentaje que no, que desapareció, que no la podemos encontrar hoy en día, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacen los científicos evolucionistas? Agarran ese fósil que está perfectamente formado y dicen, este parece que se transformó en este otro, pero no tienen los fósiles intermedios, y debieran tener una innumerable cantidad de fósiles intermedios, no uno y saltarse al otro, no, innumerable. Y eso es no se encuentra, y se da por hecho de que sí es verdad. Bueno, ¿por qué es tan importante este tema de todo lo que estamos viendo de las cosmovisiones? Porque en el fondo, y esta es como una parte bien importante, lo que yo crea va a afectar mi forma de pensar y por lo tanto va a afectar mi forma de vivir. Mucha gente se me acerca a mí a veces al final y me dice, oye, pero si estos científicos sabían que esto era imposible, ¿por qué no se hacen cristianos? ¿Por qué no creen? ¿Por qué siguen siendo ateos? A pesar de la evidencia y a pesar de que a ellos les consta como especialistas de que eso es imposible, digamos. Y es porque tiene que ver con algo mucho más profundo, que ya es su mente, digamos. No quieren creer. Ellos optan por no creer. Y en el fondo no es ciencia arriba versus religión abajo. Esto se trata de religión arriba y abajo, de fe arriba y abajo. Uno necesita fe. Como científico ateo, por ejemplo, un científico ateo necesita fe para creer que toda la energía y toda la materia apareció de la nada. Necesita fe para creer que la Tierra se formó espontáneamente. Necesita fe para creer de que la vida se puede formar espontáneamente, o que la complejidad que nosotros vemos en todos los organismos vivos hoy en día pueden producirse a través de una serie de procesos azarosos. Todo eso requiere fe y requiere mucha fe. Entonces, esto depende de nosotros dónde vamos a colocar nuestra fe, pero nuestra fe necesariamente implica mi forma de vivir. Si yo elijo creer en la cosmovisión creacionista bíblica, eso implica
de que yo tengo claro de que en el pasado hubo un juicio de agua. Y hubo un juicio de agua porque Dios, creador, el Dios de la Biblia, tiene todas las atribuciones para hacer un juicio cuando Él quiera. Y eso implica que yo también creo que va a haber un juicio de fuego en el futuro. Y por lo tanto va a cambiar mi forma de vivir. Entonces, ese aspecto es muy importante, muy importante. Ese sería el fin de la segunda charla. Ahora habría un periodo de preguntas, ¿sí? ¿Consultas? No sé si hay alguna duda, consulta de los temas que hemos visto. ¿Sí? Ah, aquí hay un micrófono. Con respecto al registro fósil, tú mencionaste los eventos catastróficos que debían haber sido para que fuese un fósil creado, que fue espontáneo y cortito, o sea, algo rápido. ¿Ejemplos de estos eventos? Ya. Bueno, en el caso de los fósiles, por ejemplo, ¿qué es lo que requiere un fósil para ser formado? Principalmente requiere agua, un ambiente acuoso y requiere minerales. Porque lo que ocurre con el fósil es lo que se llama una mineralización, que en el fondo todos los componentes orgánicos son reemplazados por inorgánicos. Hay algunas cuevas en Estados Unidos que tienen agua justamente que cumple estas características con mucha cantidad de minerales y ellos venden osos de peluche mineralizados, fosilizados, osos de peluche fosilizados y se demoran entre 6 meses o 8 meses, ¿ya? Son procesos muy muy rápidos. En el caso de otro tipo de eventos catastróficos que nosotros podemos encontrar fósiles son normalmente todos los procesos volcánicos. Ahí tenemos, en el caso del monte Santa, en Estados Unidos, Santa Elena, sí. En Estados Unidos, la década de los 80, por ejemplo, claro, ahí hubo un proceso catastrófico, un proceso volcánico, donde hay mucha nieve, deshielo, una gran cantidad de agua y muchas especies mueren repentinamente. Entonces, esos son procesos que se pueden observar hoy en día, además, digamos. O sea, ustedes pueden probar que eso es así, digamos. ¿Sí? Suponiendo que soy un científico y un investigador, yo me puedo plantear hipótesis sin premisa, sin un supuesto, porque yo quiero observar. Por lo tanto, trato de hacerlo de tal manera de no religiosinar mi hipótesis. Y por lo tanto, y por eso que son todos los experimentos de doble ciego, cuando yo, por ejemplo, voy a probar un medicamento en un hiperactivo, yo no sé quiénes son hiperactivos, cuál es la muestra normal, y el que da la droga al otro tampoco la sabe, que es lo que se llaman los diseños doble ciego. Por lo tanto, puedo yo acercarme a estudiar un fenómeno sin supuesto, así como parto de la base de un punto cero, yo voy a acercarme a estudiar el fenómeno desde un punto cero también. Claro, la ciencia necesariamente tiene lo que se conoce como el método científico. Y el método científico exige o plantea de que uno parta con una hipótesis nula. Y la hipótesis nula
es justamente lo que yo no pienso. O sea, siempre va a haber un sesgo. El científico, sea de la religión, fe, ateo, lo que sea, siempre va a tener un sesgo. Pero justamente el mismo método científico lo que se supone que hace es que lo primero que hace es que dice, bueno, ¿cuál es mi sesgo? Y yo voy a asumir de que yo estoy equivocado y mis experimentos para demostrar que yo estoy equivocado. Siempre va a haber un sesgo. Las personas siempre van a tener una tendencia. Ahora, el tema con la ciencia en general hoy en día es que ese sesgo, el sesgo de la evolución, no lo dejan a un lado, no se plantea como la hipótesis nula, sino que ellos dan por hecho, como dice acá, como vimos varios textos que dicen, bueno, asumiendo que la evolución es cierta, digamos. O sea, eso es algo que ni siquiera forma parte de la hipótesis nula, no se cuestiona, no se pregunta, se asume que eso es cierto. Las hipótesis nulas son otra cosa, son si es que los trilobites tenían una complejidad o no tenían complejidad. Tenían 2 ojos, tenían 4 ojos. Esas son las hipótesis nulas que se plantean. Este otro aspecto, que es el aspecto de cuestionarse ya si realmente vivimos en una tierra antigua o en una tierra nueva, si fuimos creados o fuimos producidos a través de un proceso de mutaciones aleatorias, esa parte no se plantea como hipótesis nula. Y ese es el tema. Y si yo llego a planteármelo, no me lo van a publicar. Ese es otro tema. Quisiera decirte las ideas actuales ante esta subjetividad que tendría la ciencia, ha surgido nuevos planteamientos como el construccionismo, en el sentido de decir no puedo decir cuál es la realidad se construye. ¿Y dónde se construye? Ni siquiera se construye en los ojos del observador, sino que se construye, los construccionistas sociales dicen que se construye ahí, entre el sujeto y tú como observador, es en el medio que se construiría esta realidad que yo tampoco puedo conocer. Entonces esa ha sido como la salida para eliminar este aparente sesgo. Pero como mencionaste tú, o sea, las ciencias sociales. Desgraciadamente las ciencias naturales, las ciencias biológicas, no han incorporado eso. No se han cuestionado esto. Claro, ellos no se han cuestionado eso. ¿Alguna consulta? Y a la cosmovisión creacionista bíblica. ¿En qué consisten estas cosmovisiones? En el caso de la naturalista, que también algunos le pueden decir evolucionista, consiste de que entre hace 13 a 15 billones de años, ¿cierto?, ocurrió lo que se conoce como el Big Bang, esta expansión del universo. Luego, hace 4,6 billones de años aproximadamente, se habría formado la Tierra en forma espontánea. Luego, hace 4 billones de años, se habría formado la vida en la Tierra, nuevamente a través de procesos azarosos y a través de un proceso que se conoce como evolución, pero específicamente macroevolución. La vida llegó a tener la complejidad que es la que nosotros podemos apreciar hoy en día. ¿Qué es lo que toca para el futuro? Es una gran interrogante según esta cosmovisión. No se sabe. Y muchas veces se escuchan cosas como todo depende de ti, no sabemos lo que va a pasar con el planeta Tierra, todo depende del ser humano, etc. Por otro lado, la cosmovisión creacionista bíblica, que es lo que nos dice la Biblia, que aproximadamente el año 4000 antes de Cristo habría ocurrido los eventos que aparecen desde Génesis 1, versículo 1 en adelante. Habrían ocurrido estos 6 días de la creación donde todo fue creado, ¿cierto? Dice los cielos, las tierras, todo fue creado en ese periodo. Y al poco andar de esa creación, Génesis capítulo 3 nos habla sobre la caída del ser humano, el pecado. Luego de eso vendría, después de varias generaciones, lo que aparece como el diluvio universal, donde Dios hizo un juicio de agua a todo el planeta. Luego que Noé, su esposa, los 3 hijos, ¿cierto?, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas, se bajaron del arca, poblaron la tierra y nuevamente al poco tiempo tenemos la Torre de Babel, esta confusión de las lenguas, ¿cierto?, para que la población humana se distribuyese por todo el planeta. Luego tenemos aproximadamente el año 33 después de Cristo, la venida de Jesús,
del Hijo de Dios que vendría, ¿cierto?, a corregir lo que aparece en la Biblia en el capítulo 3 de Génesis. Luego llegamos a hoy en día, y ¿qué es lo que nos espera en un futuro, cierto? Aparece el rapto, luego aparece lo que se conoce como la segunda venida de Jesús, el milenio y finalmente un juicio de fuego, para finalmente tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta cosmovisión, esta visión, esta es en la forma, ¿ya?, de lo que se va a encontrar, de los huesos en este caso. Ahora, la gran diferencia es lo que se conoce como la macroevolución, ¿cierto? Dice que hay una teoría que dice de que todos los seres vivos del mundo han surgido de una única fuente, la cual provino de una forma inorgánica, es decir, sin vida. A esta teoría se le puede llamar la teoría general de la evolución, o macroevolución, o evolución uniformista darwiniana, ¿ya? Normalmente ustedes lo van a ver en los textos escolares con este tipo de esquemas donde aparece una raíz, ¿cierto?, como la raíz del tronco de un árbol, donde sería esta única especie original que a través de millones de años, ¿cierto?, y billones de años, se habría transformado en lo que nosotros vemos hoy en día. Ese organismo original habría dado lugar a todo lo que conocemos, las bacterias, los virus, todo el reino animal y vegetal, digamos, con toda la complejidad que ustedes pueden apreciar hoy en día. Esa es la teoría generalizada de la evolución, o la macroevolución. Por eso, y eso es algo que nosotros hacemos mucho hincapié acá con los jóvenes y los niños, ¿cierto?, que ven esta materia, nosotros siempre les decimos que ustedes tienen que preguntar ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? En el caso de la ciencia experimental, se exige de que para que algo pertenezca a la ciencia experimental debe ser observable, debe ser repetible, debe ser experimentable y debe ser falsificable. Yo tengo que poder observarlo, mirarlo. Este experimento yo tengo que poder repetirlo en diferentes condiciones. Da lo mismo si estoy acá en La Serena, o estoy en Coquimbo, o estoy en Punta Arenas, o estoy en Alaska. Tiene que poder repetirse en la experiencia. Debe ser experimentable. Yo puedo jugar con los factores, tiempo, temperatura, presión, y debe ser falsificable, o sea, debe haber alguna forma que yo pueda autodemostrarme de que estoy mal. Debo decir, mira, si estoy en lo correcto, esto va a ocurrir. Si no estoy en lo correcto, va a ocurrir esto. ¿Qué es lo que pasa con la macroevolución? No es observable, porque se supone que es algo que ocurre a través de millones y billones de años. No es repetible, porque ya ocurrió y se demora tanto en que vuelva a ocurrir. No es experimentable, no puedo cambiar las diferentes variables, ¿cierto? Y tampoco es falsificable, porque en la verdad es que cada vez que encuentran evidencia de que algo no es producto de la evolución, salen con otra teoría que de alguna forma u otra dice, bueno, en realidad sigue siendo evolución. ¿Qué es lo que pasa con la microevolución? Sí es observable. Yo sí puedo ver que generación tras generación de una raza de perros va cambiando, o de macroevolución. ¿Por qué? Porque la palabra evolución es una palabra muy resbaladiza, muy general. En el fondo lo que quiere decir evolución es cambio, cambio. Y si alguien le pregunta a ¿ustedes creen en el cambio? Bueno, depende, ¿qué tipo de cambio? Por eso cuando alguien nos habla o nos pregunta sobre la evolución, nosotros debemos pedirle que nos aclare si es macro o microevolución. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En este libro del año de 1960, que se llama Implicaciones de la evolución, ¿cierto?, dice, hay una teoría que declara que se pueden observar a muchos animales vivos sufrir cambios de manera de que nuevas especies son formadas. A esto se le puede llamar la teoría especializada de la evolución, y se puede demostrar en algunos casos por medio de experimentos. Esta es la microevolución, algunos pequeños cambios que sí se pueden observar, demostrar, repetir por medio de experimentos. También se le conoce como selección o también como adaptación. Esto es algo que se observa. Nosotros lo podemos observar hoy en día, los agricultores lo aplican por muchos siglos, ¿cierto? Se refiere a cambios o variaciones horizontales, ¿ya? Por ejemplo, cuando tenemos, en el caso de la parte agrícola, tenemos vacas que tienen cuernos más largos, más cortos, hay vacas que tienen manchas, otras no, de distintos colores, ¿cierto? Pero siguen siendo vacas, ¿cierto?
A veces se le puede dar hasta un nombre nuevo, una especie nueva. En el caso de las bacterias que son resistentes, también se les da a veces algún nombre de una especie nueva que encontraron, que descubrieron. Pero básicamente siguen siendo bacterias, siguen siendo vacas, siguen siendo perros. Esta es la teoría especializada de la evolución o microevolución, ¿ya? Y aquí tenemos el caso de las vacas. Diferentes tipos, diferentes formas, pero siguen siendo vacas. Otro ejemplo de la microevolución la podemos observar en estas dos imágenes, ¿ya? Son cráneos de animales, ¿cierto? Y uno podría preguntarse y decir, bueno, ¿serán la misma especie? ¿No es la misma especie? ¿Qué son? ¿Ya? Y es interesante descubrir de que en realidad son los cráneos de un chihuahua y un gran danés. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no existieran esas especies hoy en día, la especie de los perros no existieran hoy en día y encontraran estos cráneos? Lo más probable es que dijeran que estos son completamente distintos, no tienen nada que ver uno con otro, pero nosotros sabemos que sí. Y esto nos demuestra que la microevolución o la selección o la adaptación puede producir unos cambios tremendos. Bueno, buenas tardes. Harto calor, hace harto calorcito hoy día en La Serena. Muy bienvenido a todas las personas que han venido hoy día. Como dijo el pastor Carlos, ¿cierto? Este es un tema que realmente debiera ser muy importante para los cristianos. Es un tema muy central en el tema del cristianismo. Es un tema que rara vez se toca en las iglesias, ¿ya? Gracias al Señor, ¿cierto? Yo ya llevo varios años estudiando este tema, pero me he dado cuenta, y muchas personas se han dado cuenta, que es un tema muy importante, particularmente en la juventud. En el caso de los niños que están en sus colegios, todo tipo de colegios, y también los jóvenes una vez que entran a la universidad. Entonces, por eso es el título de esta presentación es ¿puedes tú defender lo que crees? Porque básicamente tanto los jóvenes como los niños, particularmente ellos, pero también nosotros como adultos, en algún momento vamos a tener que defender aquello que nosotros creemos, ¿ya? ¿Cuáles son los temas que nosotros vamos a ver esta noche? Vamos a ver, la Biblia tiene las respuestas, el origen del universo, el origen de la vida, y ya para la próxima semana veríamos los últimos dos puntos, que es el registro fósil y los dinosaurios. Bueno, uno de los aspectos más importantes para todo cristiano es tener muy claro cuál es nuestra fe, cuál es nuestra cosmovisión, cuál es nuestra forma de ver el cosmos. Y principalmente hay dos cosmovisiones. Una que en esta ocasión la vamos a poner como nombre la cosmovisión naturalista, ¿ya? Y otra sería forma de tener una claridad, una imagen completa de ambas cosmovisiones es muy importante porque básicamente esto nos permite a nosotros entender nuestra fe. Nuestra fe o está en una cosmovisión creacionista bíblica o en esta cosmovisión naturalista, ¿ya? En una u otra. Hay personas que pueden decir, no, en realidad yo no creo en el tema de que en la Tierra se formó la vida espontáneamente, yo creo que vinieron unos extraterrestres, etc. Pero básicamente uno diría, bueno, ¿y esos extraterrestres cómo se formaron? Y la mayoría de ellos, las personas
ateas normalmente dicen, no, yo creo que se formó espontáneamente. Entonces básicamente sigue siendo una cosmovisión naturalista, ¿ya? La Biblia tiene las respuestas. Las principales preguntas que se puede hacer la humanidad aparecen en la Biblia, ¿cierto? ¿Quién creó? Dios. ¿Qué es lo que creó? Todas las cosas que nosotros podemos ver y las que no podemos ver también. ¿Cómo se creó? Con su poder. Al hablar creó. ¿Cuándo? Aproximadamente hace 6.000 años atrás, ¿cierto? Estamos hablando de 4.000 antes de Cristo, es decir, más o menos 6.000 años atrás. ¿Cuánto se demoró? 6 días. ¿Por qué fuimos creados? Por amor. Nuestra naturaleza es pecaminosa, es caída, ¿cierto? Como ser humano. ¿Qué es lo que ocurrió en la antigüedad? Aparece en el libro de Génesis, capítulo entre el 1 y el 11. ¿Qué es lo que va a ocurrir? También aparece en el libro de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que ocurre al morir? El juicio. La Biblia, hay personas que pueden creer en ella y otras que no pueden, que no creen en ella, digamos, pero no pueden decir de que en la Biblia no están las respuestas. ¿Ya? En la Biblia están las respuestas de todas estas preguntas que son las principales. Respecto a los 6 días de creación, es importante saber de que hay una multitud de personas, científicos muy serios que han trabajado en instituciones muy formales, muy serias a nivel mundial y que creen literalmente en los 6 días de la creación que aparecen en la Biblia. Literalmente. Por lo tanto, esto no se trata de, y esa es una de las primeras cosas que hay que aclarar, de que esto es la fe o la religión versus la ciencia. Porque si es así, todas estas personas tienen mucho conocimiento y aún así creen en los 6 días que aparecen en la Biblia. Primer punto, puede que muchas personas en algún momento se encuentren con alguien que les pregunte sobre la evolución. ¿Ustedes creen en la evolución? Y la principal respuesta que nosotros debemos dar es pedir que nos aclaren si están hablando de microevolución